gracias Kat por acceder a darnos esta entrevista. Estamos aquí en el estadio, entiendo que esta ya es tu tercera o cuarta vez acá. Sí. Esto ha cambiado mucho y entre las cosas que nos gustaría conversar es justamente cómo ha ido evolucionando o transformándose el paisaje de la memoria en Santiago y en Chile. Estamos en el Camarín de las Mujeres, Sí. que es uno de los espacios que fue recuperado y ahora transformado en el Estadio Nacional, un lugar que se caracterizó por concentrar a las mujeres que estuvieran detenidas aquí en los meses que esto funcionó como campo de prisioneros, donde también hubo mujeres que estuvieron embarazadas y en diferentes circunstancias de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Entonces, quizás podríamos recordar un poco cómo fue para ti venir por primera vez y venir ahora después de unos años. Gracias, Carolina. Sí, realmente es súper profundo para mí estar sentada acá en el Estadio Nacional y en este camarín de mujeres. Creo que la primera vez que vine acompañado por la Wally Usman y Kat Collins. Eso hubiera sido como en 2003, cuando todavía toda esa idea de crear un estadio memorial, como Estadio Nacional, Memoria Nacional, fue algo muy difícil de imaginar. Incluso estuve hablando con Andrés sobre eso, cuando Wally habló, bueno, vamos a crear el camarín y como 8 o 9 distintos espacios como memoriales acá en el estadio. Fue muy difícil en ese momento político, histórico y chileno imaginar la posibilidad de hacerlo, y acá hoy día estamos viendo no solamente que hay un estadio nacional muy visitado, tanto los días 11 de septiembre cada año con muchas familias, estuve acá el año pasado, como en los días sábados por la mañana tienen visitas, y como un ejército de jóvenes voluntarios, ¿no? Que tendrán entre como 23 y 28 años por ahí. Yo nunca hubiera imaginado eso hace muchos años, que hay una nueva generación muy motivada, con mucha energía de realmente asumir lo que ha sido la historia de Chile y de este espacio. Es algo súper profundo para mí. Creo que acá en Chile hemos entrado a otro momento. Han habido una explosión de memoriales y sitios de la memoria súper fuertes, hechos de sectores muy distintos, siempre como en una negociación con el Estado. Y ese proceso, bueno, yo creo que tenemos como 250, creo que Isabel Piper y Evelyn Elia hicieron un estudio documentando acá en Santiago como 250 memoriales. Y esta vez en Chile he concentrado mucho en los sitios como el Estadio Nacional y como el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, mucho. Y Londres 38 y Paine, pensando en qué está pasando dentro de estos sitios más visitados. El Museo de la Memoria hoy día tiene como 10.000 visitantes al mes, es algo increíble. Y ha llegado, a mi juicio, a un punto donde es necesario repensar, resignificarlo un poquito, dando más contexto en el museo, en contexto histórico, porque veo hoy día que hay centenares de escolares que entran y que no saben cómo pensar en qué pasó, por qué pasó. Y ha llegado un momento de hacer unos ajustes. Ha sido importantísimo, a mi juicio, el museo. Yo creo que ha contribuido a abrir un imaginario global más, o sea,
donde estos mismos chicos vuelven a sus casas y dicen, ¿qué? ¿Por qué no hemos hablado de esto en la familia? ¿Qué ha pasado? Entonces, es como el momento de mucha pedagogía, ¿no? De mucha educación y de la posibilidad de abrir el círculo hacia un debate más que reconoce más lo que pasó. Antes de pasar a conversar sobre el Museo de la Memoria, en esta percepción tuya de los jóvenes que se han involucrado en participar de estos proyectos de elaboración de la memoria de la dictadura en este espacio y en otro, si nos puedes contar un poco más qué es lo que te llama más la atención, por qué primero te llama la atención que los jóvenes estén interesados y si has podido observar las visitas guiadas que se han hecho acá, cuáles son tanto las fortalezas, los desafíos y... Sí, yo creo que, bueno, conceptualmente en los estudios de la memoria y mucho en los estudios del Holocausto ha habido mucha discusión y debate sobre las generaciones, transmisión de la memoria transgeneracional, como de la Marianne Hirsch y otras. Y hemos visto que es como esta tercera generación, o sea, la generación que hoy tendrá entre 18 y 22 años o más, un poquito más, que nació después de la dictadura, que tienen papás que sí vivieron la dictadura, que tienen abuelos que sí vivieron todas las décadas de conflicto y de pérdida y de dictadura. Y son ellos que a lo mejor sin las tensiones, estas memorias tan viscerales del dolor, del temor, esa nueva generación está tratando de entender qué pasó y de relacionarlo un poco con el momento actual. O sea, lo vimos muy bien durante el movimiento estudiantil acá en 2011, donde es esa generación que realmente agarró lo que dejó la dictadura y las continuidades y la Constitución, reconociendo la presencia del pasado, estuvo fuertísimo en el movimiento estudiantil chileno. Entonces me interesa mucho y cuando vine hace un par de semanas con unos amigos a hacer el recorrido, el guía fue un chico que se llama Mauricio, tiene como 26 años, estudia psicología, no tenía o no sabía que tenía una relación directa con la represión bajo la dictadura. Y él había participado en un 11 de septiembre acá y decidió venir todos los sábados desde Maipo, estar aquí tratando realmente de contribuir a unos diálogos que aún en su misma familia nunca lo habían tenido. Y resulta descubrió que creo que su abuelo estuvo por el GAP y nadie habló de eso. Entonces veo esa nueva generación como importantísima, pero también hay la necesidad siempre de repensar estos espacios para asegurar que sean dinámicos y de saber cómo enganchar. No se enganche por sí mismo siempre. Entonces yo creo que Mauricio vino, hubo muchos actos esa noche, ¿no? Y estuvo muy conmovido. Hoy día estamos escuchamos lo que está pasando en la piscina olímpica, ¿no? Es otro momento. Siempre tenemos que estar muy creativos en el acercamiento a estos espacios. Yo veo, por ejemplo, soy una admiradora de Londres 38, donde ellos siempre están autorreflexionando sobre las visitas guiadas, siempre están preguntando a sí mismos, ¿para qué hacemos esto? ¿No? Y siempre preguntan a los visitantes
interesante como de lo que tú cuentas, cómo estos sitios logran producir esas conversaciones, esas reflexiones, esos encuentros que en el espacio de la familia no se pueden dar por diversas razones. Y eso es una razón más para que haya una política pública, ¿no?, de apoyar estos lugares. O sea, cuando uno ve ese potencial que va más allá de la reparación simbólica a víctimas, que va más allá de una conservación material quizás de los vestigios, es también una contribución a construir un espacio público, democrático, para elaborar el pasado. El espacio funciona como un espacio de contención, de una conversación, como un espacio de mediación. Eso me parece muy interesante para poderlo poner también, ¿no?, como un argumento para apoyar más estos espacios que a veces están muy son dirigidos por personas que casi por iniciativa personal logran un montón de cosas, pero a veces hay poco respaldo público. Sí, bueno, esa necesidad de la mediación es crucial, y mediadores, actores que se enganchan, eso es crucial. Pero como tú dices, políticas públicas son cruciales, y creo que el Estado chileno se ha dado ese espacio pensando a lo mejor dentro de una política de la reconciliación. Los memoriales son los menos difíciles, ¿no? Que hay otras formas de reparar que son más difíciles, y otros que son más conflictivos aún. Y yo creo que la política ha sido, desde el Estado chileno, abrir hasta un punto. Durante los 90s fue otro momento político donde el silencio desde el Estado hacia la sociedad eso fue dominante, ¿no? Pero yo creo que los políticos más como estratégicos y visionarios son los que reconocen que con historias tan conflictivas y dolorosas y tanta pérdida, eso nunca desaparece. Entonces los políticos, como sabios, tienen que tener una política pública a la ofensiva, ¿no? Y tratar a veces de controlar cómo la narrativa va, y eso vemos en tensión en el Museo de la Memoria. Pero se dan cuenta que no es como un issue, un tema que va a desaparecer. Entonces hay siempre esa negociación, saben que necesitan políticas públicas. Para mí ha sido súper interesante, también viviendo 7 meses acá esta vez, entrar en donde todavía hay silencio y preguntar por qué, por ejemplo, Chile, siendo el país que se ha dado en América Latina y en el mundo a lo mejor más procesados, y eso es como un silencio, ¿no? Todo el hecho de que Chile sí, el proceso judicial ha ido con muchos problemas, pero ha ido, y no hay ninguna discusión pública sobre acá lo que en Chile uno ve es la memorialización. Y creo que el museo en 2010, como en 2012, 2013, ha abierto más espacio para los que no están, por ejemplo, con la izquierda, que ahora va de todo ahí, debatiendo mucho la narrativa, pero va. Y eso ha sido como para mí una tensión muy notable, que nosotros en los Estados Unidos compartimos, esa tensión de no querer hablar de las cosas conflictivas, ¿no? Y eso en nuestra historia de racismo fuerte, desde la guerra civil en adelante, nos ha costado tener una discusión
abierta, dolorosa, sobre los legados de la guerra, sobre los legados del racismo que están muy presentes hoy día. Y hoy día estamos viendo, tras algunos memoriales, hay un proyecto que se llama Equal Justice, que es un proyecto de abogados luchando para los derechos de los afroamericanos encarcelados sin justicia correcta. Y también este mismo grupo de Equal Justice ha creado un proyecto documentando todos los linchamientos de afroamericanos y otros, pero en la mayoría afroamericanos, tras el siglo XX. Creo que el más reciente fue como en 62. Y la participación de los pueblos en estos linchamientos. Entonces, Equal Justice documentó este año, el año pasado, una lista de todos y mostraron que habían aún más que lo que hubieran pensado y quieren marcarlos en todos los sitios, que en su mayoría están en el sur, pero no solamente en el sur. Y empujar esa discusión de ligar las injusticias de un encarcelamiento muy racista hoy día con las violencias que marcan toda nuestra historia. Y es muy difícil hablarlo. Y desafortunadamente yo creo que la perspectiva dominante en los Estados Unidos es que, bueno, el racismo es algo del pasado, hemos cambiado todas las leyes, hemos tenido un presidente afroamericano, ¿cómo podemos hablar de yo no soy racista? Esa es la lógica siempre. Y yo creo que podríamos pensar en cosas parecidas acá, ¿no? Yo creo que los memoriales y los museos bien hechos, interactivas, representan los espacios físicos donde los actores sí pueden agarrarlas, engancharlas y tener esas discusiones. Sí. Estoy pensando en tu pregunta sobre los silencios en torno a juicios que se han hecho a los perpetradores, sí, ¿no? Explícame por qué. Yo tengo una hipótesis. Yo creo que, y me interesaría ver si tú estás de acuerdo, y pensando en el caso argentino, donde esto se ha dado bien diferente. Pienso que hay mucha culpa en la generación de los que fueron protagonistas, sobre todo de la gente de la izquierda, que también se sienten responsables del conflicto y de cómo el conflicto se terminó resolviendo. Entonces, que de alguna manera esta forma de hacer justicia, que es meter preso a los agentes, no resuelve la pregunta sobre la responsabilidad. Y esa es la pregunta de la responsabilidad, la que no se quiere afrontar. Sí, muy bien, ¿no? Sí. Bueno, eso fue de hecho mi primer libro sobre, que se llama Cuando terminó el romance, y donde entrevisté a esa generación de la izquierda, y eso fue el tema de la culpa, fue... Yo creo que eso sigue estando muy, muy presente, incluso, sí, y era culpa, sí, sobre el conflicto mismo de la urbe, no fue tanto la culpa de haber perdido el control político bajo Allende y de no querer perder ese control y de poder gobernar durante los 90, ¿no? Demostrar que sí, la izquierda puede gobernar. Y eso cuando hice mis entrevistas, que fueron en 92, 93, eso fue lo que dominó, pero nunca había pensado en por qué en esa idea. Eso siempre pienso en el caso de Uruguay, porque pienso en Mujica mucho, como ex-Tupamaro, preso literalmente bajo la tierra por años y años, y él resistió al principio entrar en la discusión de justicia, accountability en Uruguay. Al final sí se entró, pero siempre pensaba que tenía un poco que ver con eso, con su propia
no sentido de culpa, pero sí pensando en su rol y responsabilidad, como dices tú, puede ser. Sí. Sí. Pero al final cambió. Pues, claro, por eso son importantes las nuevas generaciones que no cargan con esa experiencia. Sí, sí. No, y además es importante ligar lo que pasó, que eso es como la distinción fundamental entre la memoria y la historia. Sí. Que la memoria siempre es con un ojo, una lente hacia el presente, siempre desde el presente pensando en el pasado relacionado con el presente. Y creo que esto por fin en espacios como este, en el Estadio Nacional y Londres 38, vemos mucho más atención prestada a estas relaciones pasado-presente, y para los jóvenes es crucial. En Chile creo que por razones, pensando por ejemplo en Patricio Guzmán y Nostalgia por la Luz, esa idea de nostalgia por lo que no fue, por lo que no fue exitoso por lo menos bajo Allende, esa nostalgia afecta mucho la lucha por el espacio y la memoria, y es difícil a veces no estar demasiado como congelado en ese pasado que no hubo. Sí. Hablé mucho de esto con un guía en el Museo de la Memoria, Jordi Huguet, que es un catalán, que lleva 5 años guiando ahí. Y contó que entre todas sus etapas de tratar de saber cómo ser guía en el museo, que le ha costado mucho y a todos, porque nunca se sabe quién estás guiando, quiénes van a estar en tu público. Y él como extranjero además, entró en una etapa, como en el segundo año, de identificar mucho como catalán, como español, que por lo que no pasó, por lo que no hubo en 39 en España. Y él tiene una historia familiar de un abuelo que estuvo en el penal de Burgos, preso por 5 años, condenado a la muerte por Franco y todo eso, y nunca lo había ligado tanto. Y cuando empezó a ligar esa trayectoria con Chile y lo que pasó acá, le ayudó hasta un punto, y después tuvo que pensar más en eso de victimario, víctimas, y todo es tan como una división tan sencilla. Es muy interesante, es siempre un proceso, ¿no? Y eso también estoy trabajando en esa idea de empatía, perturbación empática, como un proceso de tratar de entender el otro, sabiendo que uno nunca puede entender bien, pero eso te molesta, te perturba, y tú vas acumulando distintas ideas y aportes y molestias. Y yo estoy tratando de entender la perturbación empática como algo que podríamos movilizar hacia una política menos violenta, con menos violencia mundial, pensando en la perturbación empática que yo he visto dentro de mis propios alumnos en los espacios de memoria, y qué pasa una vez que sale de los espacios, y si se queda algo con ellos, o es que si van a un museo salen y no ni piensan. Y yo como profesora, pensando en la pedagogía crítica, pensando mucho en cómo podemos empujar después de la visita esas conexiones entre el Estadio Nacional y Guantánamo, por ejemplo. Sí, estos centros clandestinos de detención en Chile, Argentina, Uruguay, con una política norteamericana que sigue con rendición extraordinaria, ¿no? Extraordinary rendition. Políticas hacia el Medio Oriente que son demasiado parecidos a lo que
justo un día estuve acá con chicos norteamericanos en el Estadio Nacional para el 11 y hablamos de eso después de la visita. Sí. Cuéntanos más de ese concepto de perturbación empática, ¿cómo lo ves tú como un potencial de despertar una pedagogía crítica? Bueno, es que sí, he notado tras mis visitas con mis alumnos, más que nada empíricamente, que hice tanto en Argentina como acá en Chile, que cuando estamos en un lugar como Paine, el Memorial de Paine, y están escuchando a un nieto contar lo que pasó con su abuelo y los años de búsqueda y de dolor y la creación de este memorial y veo a mis alumnos escuchando en silencio y no saben qué decir, no saben y ven un nieto que no tiene muchos años más que ellos y hay algo en esa conexión. Dice mucho que uno identifica más con alguien que es un poco más de tu identidad, ¿no? Y veo muchas veces que mis alumnos escuchan, sienten algo y no pueden hablar y saben que no pueden exactamente entender lo que esa familia ha sufrido y saben que nuestro propio gobierno en el Estado norteamericano estuvo muy involucrado en lo que pasó en Chile. Entonces hay esa mezcla de culpa histórica con dolor, con toda y han leído, mis alumnos han estado leyendo de la historia chilena. Entonces llegan ya sabiendo algo y la empatía es como una mezcla de emoción con cognición, ¿no? Es una cosa, no es solamente una emoción que uno siente así y se va, es algo que tiene que ver con el entendimiento cognitivo. Y lo que quiero explorar en términos de pedagogía crítica es cómo hablar, dialogar con ellos, qué hacen con lo que sienten y saben y cómo podemos imaginar como una política más solidaria hacia eso. Entonces es un proyecto muy político que tengo. Y soy más autoconsciente también de ser una gringa que llega a Chile, que hago mis entrevistas y me voy y que he contribuido, que estoy explotando a todos. Entonces realmente tras los años pensando mucho más en mi propia subjetividad como profesora, leyendo mucho en los debates sobre pedagogía crítica, sobre empatía. Y hay mucha tensión en toda esa literatura también. Quería también preguntarte sobre algo que me contaste hace un par de días, de una marcha que hubo de estudiantes de la Universidad Diego Portales hacia el Monumento de las Mujeres, que es un monumento que está completamente destruido, vandalizado por varias razones, pero en particular porque está ubicado en un lugar muy negativo para instalar, muy malo para instalar un monumento, pero que esa misma destrucción ha generado una respuesta sobre cómo hacemos memoria, cómo nos hemos hecho cargo de la memoria, por ejemplo, de un grupo como las mujeres, la representación de las mujeres, cómo ha sido la inversión pública y el cuidado posterior que requiere un monumento, etc. Entonces, ¿hasta qué punto esa misma destrucción ha sido positiva en generar una reflexión y de alguna forma se ha adoptado una función similar a la de los contramonumentos? Sí, no, buena pregunta. Sí, estaba contándote, porque eso ha sido otra experiencia muy bonita de estar aquí tanto tiempo, porque fui profesora de un seminario en la Diego Portales de alumnos
alumnos de pregrado de tercer y cuarto año en historia y un seminario sobre la memoria en América Latina y lugares de la memoria, y hicimos varias visitas y eso también aprendí tanto de ellos, pensando en los jóvenes chilenos. Y para el 11 de septiembre fui con algunos de ellos y un grupo de género, de estudiantes de género de la UDP. Marchamos como un velatón con velas de este ejército al monumento a las mujeres, a memoria de las mujeres. Y fue muy profundo ver, una pena, todos, era como una pena, pero también un duelo para las mujeres desaparecidas, ejecutadas chilenas, y un duelo para lo que es el memorial hoy día, ¿no? Y pusimos las velas y algunos estudiantes dijeron cosas incluso como puede ser, es demasiado simbólico eso, que sea un memorial a la mujer chilena que está tan destrozada. Y también escribimos emails al señor que está encargado de los memoriales en el Ministerio del Interior también. Pero sí provocó una discusión, y yo quizás como politóloga, también como persona tratando de pensar en el rol de memoriales, veo que el conflicto en sí, esa tensión sobre qué ha pasado con el memorial y cómo reaccionan ese cuerpo estudiantil, eso va a quedar con ellos y van a preocupar más por qué y por qué, ¿no? Es como un memorial que he trabajado mucho sobre el Ojo Villora en Lima, Perú, donde también estuvo atacado físicamente ese memorial, y la artista quería que se quedara así atacado, casi destrozado, pero ella fue como la única que quería eso, porque ella sentía, ese memorial había provocado una reacción negativa fuertísima que va a crear otra conversación, y que la Pachamama, que es la parte central del Ojo Villora, va a poder reaccionar también, ella mística, como tal, la artista. Pero yo creo que sí, eso causó más atención en la prensa, en los medios de comunicación, hubo otra discusión. Entonces, yo soy una admiradora de contramemoriales, contra conmemoraciones. Yo creo que tenemos que ser súper creativos sobre distintas imágenes, representaciones de la memoria, pero siempre necesitamos los mediadores humanos, que son como los traductores. Esa literatura que tiene Gayatri Spivak, muy postcolonial, sobre el rol de la traductora, que es compleja, importantísima, y siento como profesora también es un